factores que explican por qué en Chile cojea la ley migratoria. El primer factor, contrario a lo esperado con la promulgación de la ley en abril, el flujo migratorio hacia Chile, especialmente por las fronteras de Perú y de Bolivia, ha continuado. Miles de migrantes siguen ingresando irregularmente y en condiciones precarias y sin una adecuada y oportuna atención humanitaria. Tenemos montañas, unos tremendos ríos, luego hay un frío extremo, desierto, pero luego lograr atravesar la frontera, llegar a la ciudad y encontrarse con que allí no hay nada. La poca oferta que hay es de algunas organizaciones, de voluntarios, voluntarias que han hecho lo más que han podido con muchísimo esfuerzo, pero no hay atención médica, humanitaria dirigida hacia allá. Entonces tenemos varios casos de personas que han fallecido en los últimos meses antes de cruzar la frontera, durante el cruce de la frontera o inmediatamente después. No necesariamente por COVID, sino por afecciones de otro tipo, incluso cardíacas. Y claro, los dispositivos de salud pública en Chile atienden situaciones de emergencia independiente de la condición migratoria, pero en los lugares donde están las personas, esos dispositivos son muy pequeñitos, no dan abasto para poder catastrar y poder contener las necesidades de salud de esta población. Una de las dificultades que tenemos es que justamente no hay ningún catastro. Hay niños, niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, hay personas enfermas. Entonces, esto de tener la información de la cantidad de personas es fundamental y es algo que no está. Segundo factor, hay una brecha entre lo que predicó el gobierno al promulgar la ley con la realidad. El gobierno señaló como objetivos poner orden en la casa, garantizar y armonizar los derechos de los migrantes y de los chilenos, garantizar la migración con perspectiva de derechos para los migrantes, pero también con perspectiva de deberes, e impedir que bajo el paraguas de la migración ingresen delincuentes a territorio chileno. Llevábamos bastante tiempo escuchando declaraciones xenofóbicas de varias autoridades de gobierno, cada vez más graves, con más regularidad. Y era el presidente, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior y así otras autoridades que consecuente y constantemente emitían opiniones xenofóbicas, criminalizando la migración, amenazando con expulsiones, advirtiendo que pasar por pasos no habilitados era un delito y a los criminales los vamos a sancionar. Esa fue la tónica, ¿no? Tercer factor. El gobierno de Chile ha tomado decisiones que contravienen el espíritu de la ley migratoria. En el mejor de los casos, la ha cumplido a medias, sin empatía con los migrantes y sin pragmatismo frente a la tosudez de la realidad. Hace unos meses atrás se empezaron a producir expulsiones colectivas de migrantes, vulnerando muchos derechos, incluso la propia última ley de Piñera en relación a la migración, porque cuando esa ley fuera promulgada, se decía que iban a esperar 6 meses para que las personas en condición de irregularidad salieran voluntariamente del país. Y apenas había transcurrido un mes y ya comenzaron las expulsiones. En el medio de una pandemia, de personas que no habían, la mayoría de los casos, cometido ningún delito, porque nosotros entendemos que se expulse a quienes han sido sancionados por conductas delictuales. Pero aquí estamos hablando de migrantes que vinieron por necesidad y a las cuales además Chile no les dio visa, porque ese es el problema. Lo que pasó en la realidad es que de cientos de miles de solicitudes de visa de responsabilidad democrática, el porcentaje que se ha otorgado es bajísimo. Ha dejado a las personas sin posibilidad de entrar de forma regular al país y a los que entran los amenazan con la expulsión, incluso familias con niños. Estamos hablando, para que ustedes vean la gravedad de esto, de padres de familia, madres y padres que tienen hijos nacidos en Chile y que ellos están en condición de irregularidad migratoria con el temor de ser expulsados del país. Cuarto factor. Faltó un proceso amplio de consulta y participación a los migrantes, a las organizaciones que los representan y a quienes han estudiado el tema y tienen un repertorio amplio de propuestas de política pública. Y nosotros esperábamos que esta ley, que saliera en democracia, se construyera con las voces de expertos y expertas, de organizaciones
que llevamos años en la lucha y conocemos las dificultades de la comunidad migrante y también los mejores mecanismos para su inclusión en el país. Sin embargo, se nos marginó y salió esta ley en plena pandemia, quiero hacer notar eso, que incluía inicialmente cosas tan aberrantes como la posibilidad de expulsar del territorio nacional a niños y niñas. Escuchen bien, nosotros llevamos esta ley junto a varios parlamentarios y parlamentarias al Tribunal Constitucional. De los 13 artículos frente a los cuales hicimos requerimiento, el tribunal acogió 6. Si a usted le interesa la inclusión y le interesa una migración ordenada y segura y responsable, ¿por qué Chile no firmó el Tratado de Naciones Unidas por la Migración Segura y Responsable? ¿Por qué cuando lanza esta ley no incluye la regularización migratoria de todas las personas que ya están en el territorio nacional? ¿A quién se le ocurre que van a poder expulsar a toda la cantidad de personas, que estamos hablando de cientos de miles de personas que están en el territorio nacional, que están arraigados, que tienen hijos e hijas, incluso aquí varios de ellos? El quinto factor, que apenas enuncio porque se nos acabó el tiempo, es la respuesta tardía que las autoridades nacionales, regionales y locales dieron para gestionar los conflictos entre migrantes y comunidades receptoras. Conflictos que han derivado en hechos tan graves como los ocurridos a finales de septiembre de 2021 en la ciudad de Iquique. Gracias por confiar en nuestro trabajo periodístico. Les espero en el próximo episodio. Hasta entonces.